Una copia no oficial rara vez se acerca tanto al original, pero DB Toys está aquí para cambiar esa idea. De un lado es SH Figuarts, con la versión oficial de una de las transformaciones más brutales de Freezer en Dragon Ball Z. Del otro, DB Toys, con una alternativa que replica su presencia con una fidelidad sorprendente para su precio. Una figura que no intenta reinventar a Freezer, sino acercarse lo más posible al estándar de Bandai. Y hoy vamos a descubrir si DB Toys logra verse y sentirse como la versión original, o si en mano esa diferencia todavía marca el verdadero límite. En empaque, la diferencia entre ambas propuestas es bastante clara. SH Figuarts mantiene el estilo clásico de la línea, con una caja más trabajada, ventana frontal, logos oficiales e imágenes promocionales. DB Toys, en cambio, va por el camino opuesto, una caja de cartón extremadamente simple, sin imágenes del personaje y apenas con el logo de la marca. Una presentación mínima, casi genérica, que parece más enfocada en pasar desapercibida que en vender impacto desde la caja. Y ahora vamos con los detalles en escultura y pintura, donde podemos ver más de cerca las diferencias entre ambas versiones de Freezer. La versión de SH Figuarts presenta un excelente esculpido con un alto nivel de definición. Vemos las líneas de daño de batalla que en este caso están pintadas, pero en realidad están esculpidas en todo el cuerpo y fueron la guía para poderlas pintar. También vemos el pecho y los brazos muy bien definidos, además de estas venas que vemos aquí en la cabeza, en el pecho y en los brazos, que demuestran el esfuerzo de esta transformación. En la parte de atrás tenemos una espalda muy bien esculpida y una definición muy buena en la cola, en las piernas por la parte de atrás y también en las patas. En el caso de DB Toys tenemos el mismo nivel de esculpido y eso sorprende porque clonaron exactamente todos los detalles de la figura original. Vemos por ejemplo aquí las venas en el pecho, vemos los daños de batalla en exactamente los mismos puntos y por ejemplo los rostros no pierden definición. En la parte de atrás también la espalda tiene el mismo nivel de definición en el esculpido, sin perder algún detalle de la versión original. Las colas también están perfectamente clonadas e incluso en la parte donde se cortan. Finalmente podemos ver que también en las piernas tienen el mismo nivel de detalle e incluso en las patas por la parte superior y por la parte de la planta, siendo esto sorprendente para una figura de una marca alternativa, ya que la figura de SH Figuarts destaca por este nivel de esculpido que define al personaje, pero la marca DB Toys nos ha sorprendido con una copia exacta en todos los detalles de la figura original. En cuanto a la pintura, ambas figuras presentan la paleta de colores que define a Freezer. En este caso la comparativa no es justa porque mi versión de Freezer ya está customizada con daño de batalla y sombreado. Así que en este caso me voy a enfocar solamente en la figura de DB Toys, donde vemos que de manera original la figura tiene una base completamente blanca y los detalles en morado, siendo estos unos plásticos de color morado y diferenciándose claramente de las otras partes del cuerpo. Eso facilita que la aplicación de pintura no presente errores y sea una diferencia muy clara entre las piezas. Vemos por la parte de atrás que hay un sutil sombreado en la espalda. Eso también lo tenía la versión original de la figura de SH Figuarts. Vemos aquí también que la cola en la parte del corte tiene otro trabajo de pintura, además del esculpido. Por el frente también tenemos un sutil sombreado en el pecho, en el abdomen y en esta parte de las piernas, siendo esta exactamente la misma base de la figura original. Y en este caso, DB Toys también copia muy bien todo el trabajo de pintura de la versión de SH Figuarts. En acabados también tenemos la diferencia de que esta es una figura custom que tiene aplicación de barniz mate y un buen contraste, pero la figura original no se quedaba atrás y por eso esta réplica también lo maneja. Vemos las piezas en color morado que tienen un acabado glossy que contrasta perfectamente con las partes en color blanco que sí tienen una aplicación de barniz mate general, haciéndolo lucir muy bien en el display con ese contraste entre piezas que reflejan la luz y otras que la controlan y le dan ese acabado premium. En cuanto a la calidad de los materiales, aquí sí los podemos comparar. Ambas figuras se sienten de una calidad muy cercana. Ambas figuras, especialmente la de DB Toys, es sólida, no se sienten piezas flojas y en general se siente muy bien. También los plásticos se sienten de buena calidad. Sí puede haber una pequeña diferencia con SH Figuarts,
pero en realidad alcanzan un nivel muy alto para el precio en que lo ofrecen, siendo este también un aspecto que sorprende porque no solo replican la figura de la versión original, sino que también toman materiales muy similares para alcanzar una calidad similar a Bandai. Y antes de finalizar la sección de calidad y detalles, quiero señalar que esta figura de DB Toys sí tiene un punto negativo y se trata de la estabilidad. No suele ser estable cuando lo ponemos en una superficie sin una base. A diferencia de lo que pasa con SH Figuarts, que lo podemos mover un poco, lo podemos articular y es fácil volver a encontrar el punto de equilibrio. En el caso de DB Toys creo que tiene que ver mucho con los pies. Al posarlo es difícil y cuesta mucho encontrar el punto de equilibrio, entonces es algo que podrían haber también implementado, ya que clonaron la figura y podría haber sido mejor en ese aspecto. Otro tema es aquí esta parte en los brazos. Primero está un poco suelto esta articulación, tanto en el codo como en este joint del puño, ya que gira y se siente bastante suelto. Espero que sea un tema más de mi figura, porque este brazo se siente mucho mejor y también en esta articulación. También vemos un detalle acá en la parte del plástico morado, como un golpe, que no tiene esta parte. Entonces seguramente toda esta zona con lo del codo y este brazo es un tema más de control de calidad específicamente en mi figura. Pero algo que sí dificulta mucho incluso hacer esta reseña es la estabilidad. No es fácil mantener la figura de pie. Continuando con la escala, estos Freezer Full Power mantienen una presencia muy interesante dentro de la línea de Dragon Ball Z. Al ponerlos junto a Bulma y Vegeta de la saga de Namek, las figuras encajan bastante bien, manteniendo una proporción que se siente natural dentro de la colección. Y al lado del último Goku en estado base de Bandai, la escala también funciona muy bien, reforzando esa presencia más compacta pero poderosa que tiene Freezer en esta etapa. Pero la comparación más importante llega con su contraparte directa, Goku Super Saiyajin legendario. Aquí es donde la escala realmente cobra sentido, porque ambos logran verse como piezas pensadas para representar ese enfrentamiento final en Namek. Ambas figuras alcanzan una altura aproximada de 12.5 centímetros y aunque no es una pieza grande, su musculatura y proporciones hacen que tenga una presencia mucho más fuerte de lo que podría parecer. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Freezer. La versión de SH Figuarts cuenta con dos blisters. En el primero tenemos la figura junto con dos pares de manos por este lado y dos pares de manos por el otro, además de los puños, par de patas adicionales con efectos de acción, su cola cortada con daño de batalla, rostro adicional para Goku legendario y cuatro cabezas intercambiables, rostro confiado, rostro gritando, rostro enojado con los dientes apretados y rostro serio con expresión de dolor. En el segundo blister tenemos sus discos de poder que usó contra Goku. La versión de DB Toys también cuenta con dos blisters y algo interesante es que tiene la misma distribución en el blister que la versión original. Aquí tenemos la figura junto con dos pares de manos por este lado y dos pares de manos por el otro. También tenemos par de patas con efectos de acción, su cola con daño de batalla y el rostro extra para Goku legendario, además de cuatro cabezas intercambiables. Rostro confiado que viene con la figura. Aquí vemos un pequeño error de pintura en la nariz, pero esto solo ocurre en este rostro. Rostro gritando o expulsando ki. Y tenemos el mismo nivel de detalle y definición que en la versión original. Rostro enojado con los dientes apretados, también muy bien esculpido y definido en sus detalles. Rostro serio con expresión de dolor, donde también tenemos un excelente esculpido y copian muy bien la versión original sin escaparse ningún detalle. Y al igual que en la versión original, también tenemos los dos discos que usó Freezer contra Goku. Muy bien, y ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos con los discos de poder. En mano ambos se sienten de la misma calidad, es prácticamente el mismo plástico y la misma textura. No vemos una diferencia en el esculpido siendo exactamente iguales y también en estos detalles como los pines donde se pone la mano para ponerlo en la figura. La única diferencia que estamos viendo es el plástico translúcido que manejaron, porque aquí tenemos un centro más oscuro y hacia los bordes más translúcido. En el caso de SH Figuarts es completamente translúcido y le da un mejor aspecto, pero es un tema más de acabado. En cuanto a calidad son exactamente lo mismo. Y seguimos con las colas, que como lo hemos estado diciendo durante toda esta review, a la marca DB Toys no se les escapa ningún detalle. Replican a la perfección la versión original.
Fíjense aquí, las mismas líneas de daño de batalla, las mismas venas, todo está exactamente igual, incluso aquí en la parte donde se corta es idéntico. Entonces esta marca nos sorprende replicando exactamente todo y en mano se siente la misma calidad de plástico. Ahora vamos con las manos. Aquí, al igual que en la cola, exactamente los mismos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos estas líneas de daño de batalla. Están todas muy bien hechas. También está la diferenciación entre la pintura con acabado mate y la pintura en las uñas con acabado glossy. Ahí se ve. Y por la parte de la palma de la mano es exactamente lo mismo. Tenemos las mismas líneas del esculpido y no pierde definición, que es lo que a mí más me sorprende. Y seguimos con los rostros de Goku. Están exactamente iguales con los mismos detalles. La pintura sí siente un poco de menor calidad, sobre todo el decal del ojo en la versión de DB Toys, pero no se queda para nada atrás. Por la parte del sistema de sujeción es exactamente el mismo, así que probablemente sea compatible con la figura de Goku Legendary. Así que vamos a probarlo. Primero con SH Figuarts. Aquí tenemos a Goku Legendary y así se ve en SH Figuarts. Por supuesto completamente compatible con la figura original. Ahora vamos a ver cómo se ve en DB Toys. Aquí está el rostro de DB Toys y entra perfecto. No hay que batallar con eso y así se vería. No hay mucha diferencia en realidad. Aquí pues sí hay contraste porque esta figura también está customizada, pero más allá de eso el esculpido y la réplica, como ya hemos dicho, sorprende muchísimo. Y ahora vamos con los rostros gritando. Aquí tenemos exactamente el mismo esculpido, los mismos detalles. Fíjense aquí las líneas de daño de batalla, las venas. Por la parte de atrás también tenemos los mismos detalles. E incluso el material que usaron es exactamente el mismo para la parte morada. También los decals en este caso están muy bien aplicados. Y la boca en ambos casos tiene una excelente definición. Entonces esta figura sigue sorprendiéndonos por cómo clonaron exactamente igual la figura original. Y antes de finalizar la sección de accesorios, vamos a hacer un swap con algunos elementos. Esto con el fin de ver si algunos accesorios de la figura de SH Figuarts son compatibles con DB Toys. Empezamos por las cabezas. Aquí tenemos cuerpo de SH Figuarts y cabeza de DB Toys. Y vamos a ver si son compatibles y hacen match. Entonces, ahí entró. Wow, hizo clic. Tenemos match. Se puede mover. Poquito apretado, es mínimo. Pero queda muy bien. Entonces sí tenemos match perfecto y son completamente compatibles. Y seguimos con el cuerpo de DB Toys y la cabeza de SH Figuarts. Aquí también deberían ser compatibles, vamos a probar. Entonces ahí está el joint. Ahí entró, hizo clic, pero en este caso está suelto. Es decir, funciona, pero fíjense cómo gira de fácil. Aquí entonces funciona, pero no es un match perfecto. Y ahora vamos con las colas. Entonces tomamos la figura de SH Figuarts y la cola de DB Toys. Aquí podríamos tener una diferencia en el joint, vamos a probar. En este caso, ahí entró, sí hizo match, pensaba que no. Queda muy bien, queda bien agarrado y gira sin problemas. Entonces sí son compatibles también en esta parte. Ahora al contrario, cuerpo de DB Toys y la cola de SH Figuarts. Vamos a ver si también son compatibles. Este entró mucho más fácil. Y también queda bien sujeto, no tenemos problema y articula bastante bien, siendo también completamente compatibles. Muy bien, y ahora seguimos con un doble match. Vamos a empatar la mano de DB Toys con el efecto de poder de SH Figuarts y esta mano va a conectar al cuerpo de SH Figuarts. Entonces vamos a probar primero disco con mano. Entra perfecto, funciona muy bien. Y ahora hay que ver si esto funciona en SH Figuarts. Quitamos esta mano. Y ahora vamos a ver si es compatible con esta mano. Parece que no es fácil de entrar. Ya he probado de varias formas, incluso fuera de cámara, y pues se podría ampliar este joint, pero de manera directa y sin modificación no son compatibles. Vamos a ver ahora mano SH Figuarts, disco de DB Toys en el cuerpo de DB Toys. Sí, aquí tenemos match, funciona bien, queda perfecto. Vamos a quitar esta mano. Es un poco rígido, con razón. Este joint está un poco más apretado. Vamos a probar con la mano y el disco. Ahí entró. Queda un poco suelto,
pero sí tenemos match, sí funciona. Me parece que funciona bien y como opción para reemplazar alguna pieza que se nos dañe de SH Figuarts es bastante útil en el caso que tengamos ambas versiones. Seguimos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que fueron clave para hacer a esta versión de Freezer. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede ver arriba para las poses volando, aunque aquí tenemos este gap, y para abajo para poses más desafiantes. En SH Figuarts también podemos ver hacia los lados sin restricciones, podemos ver hacia arriba para las poses volando y también tenemos ese gap, fue uno de los puntos más criticados en esta figura, y para abajo para poses más desafiantes. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados con un movimiento fluido y sin restricciones, se elevan a los 90 grados y tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, además de las muñecas y la articulación del codo. Y ahora con la mariposa, que aquí sí se empieza a notar un poco la calidad de la figura. Es mínimo, pero aquí no fluye tan bien como en la versión original y se escucha un poco de ruido de fricción adentro. No se va a romper, pero tampoco se logra acomodar de una manera óptima. Tenemos este rango de movimiento y puede cruzar los brazos. Ahora en SH Figuarts los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados también sin restricciones, se elevan a los 90 grados y tenemos giro de 360 en bíceps y tríceps, además de las muñecas y codos con doble articulación limitados por el músculo de la figura. Aquí la articulación de mariposa sí se mueve con mayor fluidez, teniendo este rango de movimiento para cruzar los puños sin ninguna restricción y tampoco sin algún ruido que limite el movimiento. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás con muy buen rango, aunque tenemos estos gaps. También puede girar desde este punto, pero aquí sí hay mucho ruido de fricción y se siente peligroso. Desde la parte de la cintura también podemos rotar, aunque parece un poco restringido. Podemos girar con un ball joint y este ayuda a completar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y ahora con SH Figuarts podemos movernos hacia adelante con este rango y hacia atrás, donde también tenemos este gap igual que en DB Toys, así que la marca también copió estos errores de la figura original. Podemos girar, acá sí no hay ruido de fricción y se mueve bastante bien, y desde la cintura de la parte baja también se puede mover, teniendo en cuenta que el abdomen es en plástico flexible. Las piernas logran un buen split, aunque aquí es importante pasar por debajo de la ingle para no deformar esta pieza. Entonces aquí pasamos por debajo y de esta forma logramos un buen split. La cola puede girar en su propio eje y moverse en todas las direcciones por este joint. Y por el frente la pierna puede girar en su propio eje y elevarse a los 90 grados. Las rodillas tienen doble articulación con este rango, aunque aquí tenemos un gap. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo limitado y para arriba muy poco y no articula la punta del pie. En SH Figuarts las piernas también logran un buen split, pero al igual que en la otra figura hay que pasar por debajo, entonces no es un movimiento que sea tan fluido de manera nativa y siempre hay que cuidar pasar por debajo para no deformar la ingle. La cola puede girar en su propio eje y en todas las direcciones por este ball joint. Por el frente la pierna también puede girar en su propio eje y se eleva mucho más allá de los 90 grados. Las rodillas tienen doble articulación y también un gap, aunque está mejor resuelto que en la versión de DB Toys. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo muy poco y para arriba un poco mejor y no articula la punta del pie. Y después de revisar cada detalle, queda claro que este versus no se trata de decir cuál figura es mejor. El verdadero punto está en ver qué tan cerca logró llegar DB Toys a una figura oficial. Para ponerlo más claro, vamos con los pros y los contra de cada uno. Freezer Full Power SH Figuarts tiene mejor equilibrio y estabilidad sin necesidad de base, acabados más consistentes como figura oficial, articulaciones más firmes y una construcción más confiable. En cuanto a los contras tenemos precio mucho más alto, disponibilidad más limitada según el mercado, la diferencia visual frente a DB Toys no se siente tan grande como la diferencia de precio. Freezer Full Power DB Toys tiene fidelidad visual sorprendente frente al original, accesorios, esculpido y detalles muy bien replicados, relación calidad-precio muy difícil de ignorar. En cuanto a los contras tenemos, puede ser más difícil de mantener de pie sin una base, control de calidad irregular en algunos puntos y sensación en mano menos refinada que SH Figuarts. Al final, SH Figuarts sigue transmitiendo esa seguridad de una figura oficial, especialmente cuando hablamos de equilibrio, firmeza y confianza al manipularla. Pero DB Toys logró algo que realmente sorprende,
acercarse muchísimo en presencia, detalles y experiencia visual por una fracción del precio. Ojalá DB Toys siga sacando figuras con este nivel de sorpresa, porque cuando una marca alternativa logra acercarse tanto al original, la conversación para los coleccionistas se vuelve mucho más interesante. Y justo por eso me gustaría saber tu opinión. ¿Qué tanto crees que DB Toys logró acercarse al Freezer Full Power de SH Figuarts? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a ver mejor las diferencias entre ambas figuras, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews para seguir explorando estas alternativas dentro del coleccionismo. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.